Y la idea, bueno, era un poco ahondar con la primera pregunta que muchos saben, ¿qué es la artrosis? ¿Ya? ¿Qué se identifica como artrosis? Bueno, la artrosis en sí es el desgaste del cartílago, ¿ya? El desgaste del cartílago en cualquier articulación. La artrosis puede ser de una articulación o de más articulaciones, y es el desgaste el que produce dolor. Ahora, hay muchas etapas en las cuales van pasando. Viene una etapa previa de la artrosis, que es la condromalacia, que es solamente cuando el cartílago se empieza a adelgazar gradualmente. Y luego de la condromalacia viene la etapa ya de la artrosis como tal, que también va aumentando en gravedad. No todas las artrosis duelen, no todas las condromalacias duelen, pero el camino final sí va a llevar a que el paciente tenga dolor, incapacidad funcional y que se vea limitado en sus actividades de la vida diaria. Perfecto. O sea, un tema importante entonces es entender que la artrosis no necesariamente abarca al tiro a todo el cuerpo y tiene una etapa de desarrollo, de degeneración. Exacto. Ahora, la artrosis es un proceso degenerativo normal en el cuerpo. Entonces, hay veces que a uno como clínico le toca ver pacientes, no sé, de 80 años y claro, y ellos van por artrosis, pero en realidad tienen artrosis en todo el cuerpo, digamos. Consultan por artrosis, tienen en la rodilla y consultan por artrosis en la rodilla, pero si uno le tomara radiografía en el resto de las articulaciones también la tendrían, digamos. Entonces no necesariamente la artrosis per se va a generar dolor, es un proceso degenerativo normal del cuerpo, pero en estadios avanzados claramente puede molestar. Y hay otros factores que se asocian, hay factores también del tono muscular, hay gente que a veces uno se lleva sorpresa, hay veces radiografías que son muy malas, el hueso está completamente desgastado, la articulación está completamente comprometida, pero el paciente no tiene mayor dolor, y en realidad resulta que se tropezó hace 2 semanas, se dobló el tobillo, la rodilla y empezó con el dolor, y ahí uno diagnostica una artrosis avanzada, hay factores gatillantes. Perfecto. De hecho, eso mismo, Kine, ahí Maca nos puede contar un poco el tema del manejo de la artrosis desde un punto de vista kinesiológico. O sea, la gente puede vivir con artrosis, ¿ya? Y mejorar el tema del dolor, que es al final la sintomatología más fuerte de la artrosis, que entiendo, o la gente consulta por el dolor, porque la gente puede tener artrosis y si no tiene dolor, ni siquiera se preocupa de ir al médico o hacer nada. ¿Se puede evitar la artrosis con kinesiología? Como dijo el médico, no se puede evitar al 100%. ¿Te fijas? Sí o sí va a haber una artrosis porque, como él dice, es un proceso degenerativo. En algún momento todos vamos a tener artrosis en alguna parte de nuestro cuerpo. Pero con la kinesiología lo que nosotros buscamos es que ellos puedan seguir su vida cotidiana con normalidad, por lo menos en un periodo de tiempo lo más prolongado que se pueda, ¿ya? Pero, claro, los pacientes generalmente llegan a la consulta por las patologías, por otras patologías que está ahí la artrosis y que después se dan cuenta que muchas de las patologías que tienen las provocó la artrosis. ¿Te fijas? Pero llegan generalmente con un avanzado dolor. O sea, ellos literalmente van al médico por un tema de dolor. Esa artrosis puede ser moderada, puede ser severa incluso en algunos pacientes y simplemente normalizaron el dolor. Tú les preguntas y te dicen, no, yo llevo años con ese dolor, pero no le di importancia hasta que llegó un momento en que ya el dolor no lo aguanté o me empezó a limitar en mis actividades diarias. Perfecto. Y una pregunta. ¿Cuáles serían las señales, y aquí se las dejo a los dos, cuáles serían las señales que podría una persona como identificar de que al parecer tiene artrosis? ¿Y cómo lo diferencia de otras patologías, que también nos preguntan mucho, por ejemplo, de la artritis reumatoide? Ya voy yo, Maca. Ya, dale. A ver, la artrosis es un proceso degenerativo, ya lo comentamos, pero por lo general esos son monoarticulares, o sea, el dolor es en una articulación principalmente. Yo puedo, como decíamos delante, uno puede tener, no sé, 80 años y tener artrosis en distintas partes del cuerpo, pero siempre va a haber un lugar donde va a molestar más. Y si soy más joven,
la artrosis con mayor razón va a afectar una articulación. Y ese dolor es constante, va a estar presente a diario, a diferencia de la patología que son del área reumática, que son patologías autoinmunes, donde el propio cuerpo se ataca así. Y entonces, como hay un desbalance en el sistema inmunológico, esta sintomatología es cíclica. El paciente va a tener dolor en varias articulaciones, por lo general afecta articulaciones grandes y articulaciones menores, y va a tener semanas donde va a tener mucho dolor. Y esto va a ser periódico. Entonces, va a tener periodos de remitencia, donde va a estar bien, donde no va a tener mayor molestia, y cada X cantidad de meses, semanas, va a amanecer con mucha rigidez, mucho dolor en las manos, en los huesitos, en las articulaciones pequeñas, dedos, muñecas, codos, ¿no? Y eso va a durar un par de semanas, que dura este proceso inflamatorio, luego cede, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia. El otro es la artrosis, que por desgaste es una articulación principalmente, y las otras son varias. Claro, en el caso de los pacientes cuando llegan, la diferencia más notoria entre una y otra es que la artrosis ellos tienden a decir que el dolor es muy localizado. Por ejemplo, es en la rodilla y ellos te dicen el dolor está localizado en mi rodilla. Y se presenta a ciertos movimientos que después queda el dolor un poco más latente por un tiempo, o en el caso de los más severos puede durar prolongado, o sea, partió en la mañana y me duró hasta que yo me acosté. Pero cuando tienen artritis reumatoide generalmente es un periodo, como dice el médico, prolongado. Ellos parten un día lunes en la mañana y es un dolor como generalizado. Ellos te dicen, me duele por todos lados. No podría decirte específicamente dónde duele. Es como que me duele la mano completa y está así hace una semana y no se me quita y no hay forma en que se me quite. ¿Te fijas? Es como más prolongado y más como no tan localizado como la artrosis. Y una pregunta, enfermedades inmunológicas, disculpa, estas enfermedades inmunológicas también tienen un historial largo, digamos. O sea, por lo general las personas tienen la artritis reumatoide puede empezar en edad muy temprana. Entonces, personas de 20 años, ¿entiendes? Entonces con dolor poliarticular. Existe la artritis juvenil, ¿sí? Que en adolescente, entonces aún más temprano. Y estas enfermedades son raras. Y aparte de afectar muchas articulaciones, hay veces que también se asocian a enfermedades gastrointestinales o a otra sintomatología que es fuera de la etapa, fuera de la parte articular como tal. De hecho, ahí tengo hartos temas que me gustaría tocar en un momento, que es la alimentación con respecto a tanto a las enfermedades como la artritis como también la artrosis, pero hay factores que uno podría decir gatillan artrosis, el sobrepeso, la mala alimentación, genética, por ejemplo. Otro tema interesante, la artrosis es cuando ya cumplí 40, 50 años, ¿me viene la artrosis o puedo tener artrosis antes? ¿Qué pasa si soy un deportista y no me cuido? Preguntas que dejo abiertas. Maca, no sé qué piensas tú respecto a esto. Mira, hay varios factores de riesgo en teoría. Ya, dentro de los factores de riesgo que encontramos puede ser la edad, el sexo, patologías maltratadas generalmente, se da muy recurrente en las consultas, y eso va para personas naturales que son sedentarias, por ejemplo, tanto como para deportistas. El deportista tiende a pensar que porque es una persona activa, está más lejos de una artrosis, pero ellos tienden a tener mayores lesiones o mayores traumas repetitivos en el tiempo, y muchos de esos traumas no son tratados. Simplemente, por ejemplo, un esguince o una lesión de rodilla jugando a la pelota que no se trataron y se volvió a repetir y se volvió a repetir, y eso empieza a generar un desbalance que empieza a generar un desgaste mayor y puede producirse a muy corta edad, ¿te fijas? Y tenemos el otro lado, que es netamente el paciente sedentario, que es el que se levanta, que yo creo que es el más cotidiano. El que se levanta, va a trabajar, vuelve a su casa, hacer actividad física, yo creo que a lo más sube la escalera del metro, si es que toma el metro, o hace un poco de actividad porque su trabajo aplica un poco de actividad, pero no hay una activación muscular que proteja esa articulación como tal, por lo tanto está más propenso. Y el tema del sobrepeso, obvio que sí, porque si estoy teniendo un desgaste por un movimiento repetitivo o por una trauma,
eso puede generar que el sobrepeso le estoy generando más peso de lo normal a mi articulación. La articulación debería tener un peso normal, que es el peso que todos deberíamos tener según nuestra estatura o según nuestra edad. Y si yo le agrego un sobrepeso externo, le estoy generando más trabajo a mi articulación, por lo tanto eso genera un mayor desgaste más acelerado. O sea, si yo debería tener una artrosis moderada en 5 o 10 años, yo eso lo puedo achicar a 3, un año. En un año una artrosis leve puede pasar a moderada, o si está mal cuidada, a una artrosis severa. Entonces, la genética, por ejemplo, también. Había un tercer factor, que es lo que me toca ver como médico de urgencia también, que es la artrosis postraumática. ¿Ya? La artrosis postraumática es aquella que ocurre después que uno tiene una fractura o un accidente grave, ¿ya? Entonces hay veces, no sé, una fractura de tobillo, que por mucho que a lo mejor haya sido operada, muchas veces la energía que fue implicada en la lesión fue tal que eso va a generar un daño en el cartílago irreparable, por más allá que los huesitos queden bien alineados, que las placas queden bien posicionadas, hay un efecto postraumático que eso puede generar una artrosis rápidamente. De hecho, dependiendo del nivel de gravedad de la fractura, uno le dice al paciente, o sea, independientemente de la cirugía que hagamos, va a evolucionar en artrosis. Idealmente que eso sea lo más tarde posible, pero es un factor que lo sabemos desde el día 1 cuando llega a la urgencia con una fractura grave. Y la pregunta que le diría, la genética, ¿es tan real que una persona, que si mi abuelo tuvo artrosis, mi papá tuvo artrosis, yo voy a tener artrosis? ¿Influye la genética hay una carga genética importante. Hay algunas patologías del área traumatológica que tienen una carga genética muy importante. Entonces sí, pero también hay factores que son modificables, ¿no? Desde el punto de vista médico tenemos factores que no podemos cambiar y factores que sí, digamos. Entonces, claro, pero si viene en una familia que a lo mejor todos tienen un grado de artrosis, pero también con un mal hábito alimenticio y todo gordito, yo quizá puedo cambiar factores. Anteriormente también se fumaba, la cantidad de tabaquismo que había era mucho. Entonces es un factor de riesgo también que es modificable. Entonces no estás predeterminado en absoluto. O sea, tienes una carga, sí, pero también tienes muchas cosas que están en tu poder para poder evitar que esto se desencadene una artrosis como tal en ti. Perfecto. Y una pregunta, entonces, que también el tema es bien repetitivo, esto también entre la gente que pregunta la artrosis. ¿La artrosis significa que me tengo que poner una prótesis siempre? No, generalmente. Dale, Mac. Ya, yo digo que no generalmente, ya está, bueno, voy a tirar el choque al doctor acá. Generalmente los doctores más antiguos, que no voy a tirar el choque a los doctores al tiro nomás, generalmente los doctores antiguos se quedaron como con la escuela antigua de que el tratamiento de artrosis sí o sí iba con una prótesis. O sea, sí o sí, todos los pacientes que se atienden con un doctor que es más o menos de edad, ellos te dicen, no, a mí el doctor me dijo que sí o sí yo en 2 años, en 3 años, sí o sí tenía que operarme. O me da un año y me va a operar. ¿Te fijas? Hoy en día, la artrosis, como te dije, con el ejercicio, con cambiar estilos de vida, como dice el médico, evitar el cigarro, evitar el alcohol, que son como cosas que dañan o retrasan la reparación que tiene el cuerpo, por así decirlo, eso se puede mantener y tú puedes vivir con una artrosis. ¿Te fijas? Pero generalmente la gente cree que porque el médico dijo esto sí o sí es una artrosis, no hay más opciones. O sea, casi que el médico lo dijo y yo no tengo más opciones para tratar esto. O sea, es esperar casi que me cambien la cadera o la rodilla. Cuando en teoría ellos podrían fácilmente hacer diferentes tipos de terapia, incluyendo la fisioterapia, y hacer que tu vida sea totalmente prolongada y sin una prótesis en ninguna zona. Perfecto. Y Doc, ahí la pregunta que viene al tintero. ¿Se puede revertir la artrosis? No, o sea, desde el momento en que en el momento en que eso se presenta, no hay vuelta atrás. En el
¿no? O sea, el daño que ya está hecho, ya no hay manera de recuperarlo. Eso es así. Ahora, existe una nueva línea, que son las terapias biológicas, que en parte a lo que yo me dedico, que también por eso es parte de esta invitación, que te puede ayudar, ¿ya? Que te puede ayudar según la etapa en la que tú te encuentres, pero siempre hay que explicar a los pacientes de que este tipo de tratamientos son buenos, pero tampoco es la panacea. O sea, si yo consulto a los 80 años con una artrosis avanzada, donde ya no hay espacio articular, donde el hueso está chocando hueso con hueso, hay una deformidad, en realidad te va a entregar un beneficio con respecto al dolor. No me va a volver a tener una rodilla nueva de una persona de 20 años. ¿Ya? Y en etapas iniciales sí, hay distintos estudios, acá hay estudios para todo. Y hay estudios que te demuestran que sí, que se puede generar como un neocartílago, un cartílago, una lámina protectora, por decirlo en palabras simples, pero nunca de la consistencia, espesor o característica de un cartílago nativo, ¿no? Eso. O sea, pero por ejemplo, que yo también leía un poco el tema con las células, ahora exosoma, hay un montón de estudios hoy día dando vueltas, en lo que buscan es que dilatan, en el fondo. Es como que, porque al final el paciente es por calidad de vida que está metido, que hace los tratamientos y que finalmente realmente se pone hasta las prótesis. Pero si yo le quito el dolor y mantengo lo que tiene, quizás no se genera nuevo, pero mantengo lo que tiene sin dolor, él podrá probablemente alarga en años la necesidad de quizás prótesis. ¿Eso es así o no es tan así? Sí, porque, a ver, es que a mí me toca lidiar a diario con esto, digamos, yo lo veo siempre en los pacientes y claro, el paciente siempre quiere una respuesta blanco y negro, pero eso no existe. Estas son cosas multifactoriales, ¿ya? Pero tú tocaste un punto importante que es el tiempo que dejamos al paciente sin dolor. Si bien es cierto que el paciente puede tener una artrosis moderada o avanzada incluso, pero si el dolor está presente todos los días, empieza a generar un círculo vicioso. Ese círculo vicioso está dado por el dolor que se empieza a cronificar, empieza a alterar las vías del dolor. Por lo tanto, ya ese dolor no se va a ir con paracetamol, no se va a ir con ibuprofeno, hay que escalar a otra escala farmacológica. El paciente va a dejar de hacer sus actividades de la vida diaria, va a dejar de hacer deporte por el dolor, entonces va a empezar a perder masa muscular, va a aumentar de peso, y esto le va a doler más. Y ahí caemos en este círculo vicioso que los pacientes se van comprometiendo. Entonces, cuando llega un paciente con artrosis a la consulta y quiere hacerse ya sea cualquier tratamiento, ya sea farmacológico, de infiltración, cirugía, lo que sea, nosotros necesitamos entregarle una buena medicación, un tratamiento, ya sea de infiltración u otro, para poder ayudar a disminuir el dolor, y en esa ventana que el paciente está sin dolor, mandarlo a quimio. Porque ahí también hay un error a veces de los médicos, digamos, de que diagnostican una patología, no sé, un síndrome del manguito rotador, pero que el paciente está con mucho dolor. Entonces tú llegas y lo mandas, le entregas la orden de kine y lo mandas al quimio. O sea, las primeras sesiones lo va a pasar horrible. Va a pasar horrible, ¿no? Le va a doler mucho, va a sentir que está perdiendo plata, va a quedar más dolorido, con más molestia, frustrado. Entonces, ahí es preferible utilizar alguna herramienta para poder ayudar a disminuir el dolor, ver cuál es el nivel del dolor y dejar la medicación a la escala según el tiempo del dolor que tenga el paciente. Y cuando ya haya bajado algunos grados en cuanto al nivel del dolor, ahí mandarlo a quimio. O al menos es lo que es mi recomendación. No sé, Maca, ¿no? ¿Tú puedes entregar un poco la opinión de cuando te llegan los pacientes? Ya sí, yo tengo los dos tipos de pacientes. Tengo pacientes que me han llegado con artrosis sin medicamento,
Y claro, de las 10 sesiones que manda el doctor, generalmente las primeras 5 te tenés que centrar netamente como en bajar el dolor. Ya ahí estamos hablando de bajar en intensidad, porque llegan los pacientes con un dolor que es constante todo el día, día y noche, sin un medicamento que lo esté ayudando, y va a una terapia de 1 hora al día conmigo. Entonces, claro, yo puedo hacer algo en 1 hora, pero me quedan 23 horas más que yo no lo puedo controlar. ¿Te fijas? Entonces ese paciente me cuesta más sacarlo para poder hacer actividad física y quitar ese dolor. Por lo tanto, como dice el médico, ellos se frustran y encuentran que la terapia no sirve. Pero también tengo el paciente que llega medicado ya, por lo menos unos 2, 3 días antes de empezar la terapia, y con las primeras 2 sesiones ellos automáticamente te indican que el dolor bajó, no sé, de un 8 a un 4, bajando la mitad, o de un 8 a un 5. Se ven notoriamente con la primera y la segunda sesión cómo baja el dolor, porque está más controlado, porque yo bajo el dolor desde afuera, desde lo externo, y hay un medicamento que me está haciendo el efecto a nivel interno. Entonces ahí hacemos la mezcla perfecta de bajar el dolor por ambos lados. Perfecto. Y respecto a eso mismo, que es el tema del ejercicio, entonces no está contraindicado el ejercicio para una persona que tiene artrosis. Al contrario, No. una kine para una persona que tiene artrosis sería súper conveniente. Ya, sí, ahí es como uno de los mitos como que se aborda mucho con el tema de la artrosis. Tengo mucha gente que le dice, no, tú no hagas ejercicio porque vas a generar un mayor desgaste, ¿ya? Como hay gente que te dice, no, con el ejercicio lo vas a mejorar todo, ¿ya? Depende del ejercicio, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que cada paciente, aunque tengo 2 pacientes, tienen la misma intensidad de artrosis, por ejemplo, una artrosis moderada, los 2 en la misma rodilla. No porque tengan los 2 en la misma rodilla o la misma artrosis moderada, van a tener el mismo efecto a la misma terapia, ¿te fijas? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación individual de cada paciente. Ver qué viene afectado, qué más afectó con esa artrosis, porque la artrosis no viene solamente como una patología localizada, afecta mucho a otras cosas cercanas a esa articulación. Y ahí uno busca tener ejercicios de bajo impacto, que se le llama. ¿Ya? Un ejercicio de bajo impacto son terapias, por ejemplo, de movilización, la bicicleta, algo que no genere más fricción en la zona articular. El error que cometen muchos de los pacientes es que se les dice, tú deberías hacer ejercicio, y sin la ayuda de un especialista, ellos le dan el ejercicio. Entonces tengo gente que con artrosis de cadera, con artrosis de rodilla, me va al gimnasio cuando nunca ha ido a un gimnasio, te fijas, y porque el compañero de al lado estaba haciendo con barra sentadillas de 20 kilos, vamos haciendo sentadillas de 20 kilos, porque me dijeron que el ejercicio me hacía bien. ¿Te fijas? Entonces, no es que esté mal, es que para el tipo de artrosis no todos los ejercicios son buenos. ¿Te fijas? Tiene que ser según tu artrosis, tiene que ser según tu evolución, y dependiendo de esa evaluación se le da una rutina que con el tiempo idealmente se le dice a los pacientes que puedan seguir o que busquen una actividad que asemeje un poco a la rutina que hicieron en Kine. Hay una pregunta ahí, Marta Neira. Tengo 2 centímetros de desgaste en la masa muscular. Si me colocan prótesis, ¿podría recuperar esa masa muscular? Doctor, ¿qué dice usted? La experta, la Maca es la experta ahí. Esa Maca. La Maca. Es para ti entonces, para ti, Maca. Ya. Lo que pasa es que el desgaste articular no se va a recuperar. Partamos por ahí, porque nosotros cuando cambiamos una prótesis literalmente es una articulación nueva, o sea, viene 0 kilómetros, por así decirlo. Por lo tanto, esa articulación debería funcionar. El problema que tiene mucha gente es que cree que la mejor solución es ponerse una prótesis, que con eso se le acaban todos los problemas, y no es así. Una artrosis que ya va a una prótesis es porque no solamente hay un daño articular, sino que hay un daño de tendón, hay un daño muscular, hay una pérdida muscular. Entonces, ¿se puede? Sí, una vez que uno recupera una prótesis, la idea es que uno recupere toda la masa muscular de ese músculo, porque si no se recupera esa masa muscular, aún así la articulación está forzándose a moverse. Por lo tanto, yo puedo operarme de una prótesis, pero si esa musculatura yo no la vuelvo a ganar, yo no la vuelvo a recuperar, sigo estando con el mismo dolor, porque hay una inflamación, porque mi músculo sigue trabajando al 100% cuando debería estar trabajando una articulación también. Entonces ese es un error igual que cometen los pacientes,
creen que todo el dolor muscular que ellos presentan o toda la falta de movilidad que ellos presentan es netamente articular. Muchas veces se da una pérdida de masa muscular importante, que genera tendinitis, que genera varios daños más en las zonas como de los tejidos blandos. Y creen que operarse es salir caminando, pero en teoría es un proceso de rehabilitación después. Ya, y yo Perfecto, también pero quiero, entonces recupera el músculo. antes de pasar a la siguiente pregunta, Sí, sí. los pacientes antes de operarse tienen que quemar etapas, digamos. Entonces, antes de operarse, antes de acudir a una prótesis, tienen que hacer terapia kinésica. Entonces, hay muchos pacientes que así fortaleciendo la musculatura se le disminuye el dolor o se le quita considerablemente el dolor y no es necesario operar. Y aquellos pacientes que igual terminaron en cirugía, al menos recuperan un poco de masa muscular, porque si te ponen una prótesis y resulta que tú llevas 20 años con dolor, tienes 70 años, de los 50 que estabas con dolor y hizo todo lo que hemos dicho en este rato que no hay que hacer, dejar de hacer actividad, mantenerse con un buen tono, bajar de peso, no hizo nada de eso, durante esos 20 años perdió un montón de masa muscular. Entonces, nosotros vamos a ir, le vamos a sacar todo ese segmento de hueso que está comprometido, le vamos a poner una prótesis, pero ¿con qué va a mover esa articulación? Digamos? La articulación está nueva, pero no hay musculatura para moverla. Entonces, por eso es importante al realizar la terapia kinésica. Si no, a nosotros nos pasa mucho en traumatología, ya sea con prótesis, con cirugía de fractura, con cirugía de menisco, lo que sea. Podemos dejar una radiografía hermosa, donde se vea la prótesis perfectamente bien, el hueso alineado, está perfecto. Pero si el paciente no movió más la rodilla por miedo, por dolor, por lo que sea, la cirugía no saca nada, digamos, tiene solamente una radiografía bonita, pero una rodilla de palo, ¿no? Entonces, es importante ahí fortalecer la musculatura y la kine. Por eso sigues viendo pacientes operados de prótesis de cadera o prótesis de rodilla que siguen ocupando bastones. Sí. Porque en teoría no era solo articular, ¿te fijas? La movilidad no tenía que ver con la articulación, tenía que ver con otra cosa. Y ellos creyeron que al cambiar una prótesis ellos iban a caminar con normalidad sin dolor y sigue doliendo porque no trabajaron lo otro. Y lo otro también que hay que entender que esto es multifactorial, digamos. O sea, hay veces que hay dolores que son extraarticulares. O sea, hay mucha tendinitis que están periarticular. O sea, está la tendinitis de la pata de ganso, está la tendinitis de la banda iliotibial, que a veces son muy dolorosas y que en realidad uno tiene que saber, lo va a tocar y resulta que el paciente le duele más esos tendones, esa inflamación de esos tendones, que la artrosis. Efectivamente, la radiografía te muestra un desgaste de la articulación, que está desgastado y todo, pero a veces falla un poco el examen físico e ir a precisar. Yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, ellos consultan por dolor de rodilla. Esa es la consulta del paciente. Pero el análisis que estoy haciendo yo es que, ya, a ver, ¿en qué punto de la rodilla te duele? ¿Te duele arriba, abajo, al lado, por detrás de la rodilla? Y cada punto es una estructura diferente. Entonces, hay muchos pacientes que yo les digo que ya hay que empezar a limpiar un poco el dolor. Entonces, ahí uno empieza a hacer un tratamiento que a lo mejor ya infiltra un poco los tendones de la pata de ganso, la banda iliotibial, los manda quines para que puedan elongar y todo. Y vamos limpiando un poco todos los dolores y después de un par de sesiones de quines o un par de meses de evolución, ya nos vamos dando cuenta con qué nos vamos quedando, ¿ya? Pero al comienzo es un poco difícil. Y lo otro es que estas lesiones, una cosa lleva a la otra. Entonces, quizás la inflamación de un tendón te hizo caminar mal, porque te dolía. Entonces, el paciente empezó a apoyar mal el pie e hizo que se inflamara, obviamente, se sobrecargara por el eje, se sobrecargara otro tendón o la articulación. Y ahí empieza el paciente con la amplificación del dolor. Entonces ahora ya me duele la rodilla, me duele la cadera y me agarra hasta la espalda. Sí, porque si anda caminando cojo y ya lleva caminando cojo un año haciendo una cinemática de la marcha que está completamente errónea, cambia todo. Digamos, hay un desbalance de todos los tendones, todos los músculos. Bueno, de hecho, entonces, para responder a Marta, que nos había preguntado, sí, Marta.
si haces kine antes de la prótesis y después de la prótesis, puedes recuperar el músculo. ¿Sí? Existe esa posibilidad. Y lo va a recuperar, Sí, pero ojo que esto es con ejercicio. No, aquí no sí. existe citrato de magnesio, no existe maquinita de calor, nada. O sea, la única manera de recuperar músculo es haciendo ejercicio. No hay otra. Y es, y es multifactorial. La dieta, la nutrición, el agua, son cosas que tienen que acompañar también todo este tema. Es parte de. Antes de pasar a la pregunta, entre un paréntesis. Me llama la atención todos los nombres que se inventan, que se generan. Por ejemplo, el del pata de ganso. Ah, La tendinitis pata de ganso. Entonces, y ese es un ejemplo, porque hay muchos, así. El que lo puso, así, no, es como bien extraño, pero bueno, no, esto es tema para otro lado, pero es bien notorio ese nombre. Vamos a la Eso sí. pregunta. La pregunta es así, claro. Pregunta, personas que tienen cáncer, pregunta, ¿la quimioterapia podría fomentar, o sea, me imagino aumentar la artrosis? Esto lo pregunta Teresa Miranda, que es de Chile. Más que la quimioterapia, son los pacientes que son sometidos a radioterapia, ¿ya? La radioterapia genera un daño generalizado en la zona, ¿ya? Y eso puede generar una osteoporosis importante, fracturas por estrés después, y eso, pero es la radioterapia más. Obviamente, la quimioterapia son fármacos que son potentes y que te pueden afectar en forma secundaria, digamos. Pero no es porque una persona estuvo en tratamiento con quimioterapia, sí o sí va a generar artrosis o le va a acelerar la artrosis. Pero como hemos visto durante toda esta charla, ese paciente con quimioterapia está en un proceso de tratamiento de cáncer, donde obviamente va a pasar por todos los cuadros gastrointestinales asociados al tratamiento de la quimioterapia, va a tener una baja de peso importante. Cuando un paciente baja de peso muy rápido, también pierde masa muscular y empiezan los dolores. Entonces, claro, aquí viene un poco de lo que le pasó al vecino, al amigo que le tuvo quimioterapia y resulta que después empezó con dolor en la rodilla y rápidamente le diagnosticaron artrosis. A lo mejor siempre tuvo un grado de artrosis, pero ahora donde perdió masa muscular, apareció el dolor. Se evidenció más en el fondo, ese es el punto, Exacto. tal cual. Bueno, ahí entra un tema que a mí igual me llama harto la atención y ustedes yo creo que lo deben vivir a diario, que es el impacto en la calidad de vida, no solo en general de la persona que tiene artrosis, sino que también del entorno, la familia. Yo he visto casos de gente que son, por ejemplo, jefes de hogar y tienen artrosis, entran al sistema público y en el sistema público terminan el CEFAM y el CEFAM les da paracetamol o fármacos orales, no se les quita el dolor, terminan haciendo interconsulta al hospital y en el hospital le hacen la infiltración que le dura una semana quizás sin dolor, después vuelven a la casa, empiezan con dolor y tiene que partir todo de nuevo y al final termina siendo un desgaste a todo el grupo familiar, la persona que trae o los recursos para la casa se ve. Entonces, este es un tema, al final, considero la artrosis, y la artrosis sobre todo en este nivel, que genera un impacto muy grande a nivel social. Yo no sé si eso probablemente quizás en el mundo de la salud particular no se ve tanto, pero en la salud pública yo creo que debe ser notorio. No sé qué dicen ustedes, ¿lo han visto? ¿Qué ven al respecto de eso? yo creo que se ven ambos. Yo creo que ambos podemos aportar, porque, por ejemplo, en mi caso, yo veo 15 minutos al paciente. Voy a dar mi opinión después, pero quiero darle el pase a la maca, porque a la maca le toca la otra Una parte, hora. ¿entiendes? Una hora. Entonces la maca tiene todo el tiempo de justamente poder recibir todo este pesar o esta mochila que trae el paciente. Así que yo creo que la pregunta de la maca que le podemos sacar más provecho. Y así, se da en ambos lados. Claro, como tú dices, se da más en el público porque las listas de espera son eternas hasta para una radiografía, pero en el privado igual se ve, o sea, partamos con que el paciente deja de hacer sus actividades diarias, y te estoy hablando de actividades diarias como, por ejemplo, convivir en un asado o salir con la familia al parque a caminar. Son pacientes que el dolor los limita al extremo de hay días que no se quieren levantar de la cama del dolor.
¿Te fijas? Por lo tanto, eso genera que como convivencia familiar ya está alterado. Si eres dueña de casa, ya por ejemplo el hecho de hacer las cosas te empiezan a complicar. La gente cuando llega generalmente llega como un poco más pasivo-agresiva, por así decirlo, como que explota mucho ciertas cosas, está muy desmotivado con el entorno, porque ve que han probado con un médico, han probado este medicamento, le cambiaron otro medicamento, no ven mejoría, y como que de a poco se empiezan como a apagar, ¿te fijas? Y a medida que nosotros vamos avanzando y van viendo los efectos como de la terapia, sea cual sea la terapia, estoy hablando de farmacológica o kinesióloga, el paciente va cambiando hasta su semblante, ¿te fijas? Primero llegan a la consulta, por ejemplo, en mi caso, y muy individual, como que no pescan a nadie, te digo lo que me duele, hago mis cosas, me voy. Y a medida que van pasando las terapias, ya empiezan a convivir con los otros pacientes. Yo tengo un box que, bueno, casi todos los quienes tenemos un box en donde convivimos, hacemos convivir a los pacientes. En algún momento se cruzan, ¿te fijan? Entonces he tenido pacientes que han llegado a saludarse y nada más, y después con el tiempo los ves que están hablando afuera, o que te dicen así como, chao, nos vemos mañana, ahí conversamos mañana cómo les fue, y te fijas y empiezan como a activarse otra vez para ya empezar a tomar como con su entorno, te fijas, pero claro, es difícil de repente entender a un paciente que te dice, no me quiero levantar porque me duele, porque para la otra persona no entiende lo que es el dolor de ese paciente. Te fijas, para mí me puede doler la cabeza y yo puedo hacer mis actividades con normalidad, pero tengo gente que le da jaqueca y no se quiere levantar de la cama. Y yo puedo decir, pero ¿cómo no se va a levantar de la cama por un dolor de cabeza? Sí, pues, porque a esa persona le afecta ese dolor, le afecta para seguir compartiendo con su entorno, y no solo familiar, laboral, ir al supermercado, generalmente andan... Es poco lo que se ve el lado psicológico de los pacientes, entonces generalmente esto puede generar tan simple como ir al supermercado y que él ande más agresivo de lo normal, y el hecho de que alguien se cruce ya es una pelea, ¿te fijas? Entonces siento que igual está un poco mal, como poco valorado el hecho de que un paciente que lleva tanto tiempo con una lesión debería ver un psicólogo, ¿te fijas? Deberíamos tener un poco de herramientas como para poder afrontar de que sí, es un proceso largo, pero que tiene que seguir con el ánimo, porque en teoría yo le puedo entregar toda la herramienta a un paciente en 10 sesiones, en 1 hora cada sesión. Pero si ese paciente se me desmotiva, si ese paciente no quiere seguir con las sesiones, si ese paciente definitivamente no se quiere levantar de la cama, hasta ahí llegó mi tratamiento, yo no lo puedo ir a buscar a la cama para que se levante, ¿te fijas? Yo le puedo decir, el ejercicio, pero si él se quiere llegar a acostar a la cama desmotivado, hasta ahí llegó mi tratamiento también, ¿te fijas? Entonces sí, juega un rol importante el tema de la salud mental en los pacientes. Pregunta. Mi hija tiene lordosis, grado 3. Con ello le afectó, me imagino que su útero, y tiene retroversión. ¿Eso tiene cura? ¿Se opera? Emilia Irigoyen. Eso yo creo que es más, doctor, hay términos que no conozco. Ya, a ver, la lordosis es... Hay distintas curvaturas que tiene la columna. Sifosis, lordosis, va a depender del segmento en el cual esté. ¿Ya? La lordosis es cuando la zona baja de la espalda tiene una curvatura un poco más pronunciada, ¿ya? Como para que pueda entender la gente, como cuando uno tiene como un potito más paradito, ¿ya? Hay gente que tiene que como mucho más pronunciada esa curvatura, ¿ya? Eso es parte de tu anatomía, a no ser que exista alguna lesión a nivel de la columna, de que se empiezan a veces a fusionar ciertos huesitos y empiezan a tomar una curvatura distinta, pero eso es muy raro. Por lo general eso es algo más bien fisiológico de cómo es tu anatomía, por lo tanto eso no se puede cambiar. Eso puede afectar un poco la anteversión y retroversión del útero. Imagino que sí, digamos, no es mi área en específico, pero obviamente la inclinación al menos de la pelvis es distinta. Pero no tienen, no por corregir la lordosis necesariamente vamos a cambiar un poco la parte uterina, ¿no? Perfecto, son temas distintos en el fondo. Son temas distintos y eso, y solamente tener lordosis o tener anteversión o retroversión por sí no significa nada, no hay algo malo.
ya sobre todo en este eje que el eje sagital, ya palabras técnicas, que cuando uno mira de lado al paciente. Es distinto cuando uno lo mira de frente y la deformidad es la escoliosis. En ese caso sí, porque te puede afectar el otro eje, que es el eje frontal, y ahí es distinto. Ahora también hay escoliosis. El 90% de la gente tiene algún grado de escoliosis, ¿eh? Un porcentaje súper alto, ¿ya? Porque escoliosis, para poder hablar de una escoliosis severa, estamos hablando de muchos grados de deformidad. Entonces, la escoliosis se define como una deformidad de 10 grados, que es algo poco. Y mucha gente tiene valores como eso. Me incluyo. Bueno, de hecho, yo me acuerdo el bolso que le llevaba al colegio a mi hija, pesaba más que mi mochila. Y decía, este bolso te va a deformar todo si estás trayéndolo por un lado nomás. Como una anécdota al lado. Una pregunta ahora con respecto al tema del dolor, porque el dolor es algo, parece que al final es lo que mueve a todo. O sea, la gente, como dijimos al principio, hay gente que tiene artrosis y no tiene dolor, y ni siquiera consulta al médico, no va a ningún lado. Hay gente que tiene dolor, no tiene artrosis, pero tiene dolor, y eso es lo que lo motiva a llegar y buscar qué es lo que le está generando el dolor. Por ejemplo, hay gente que le duelen los muslos. Hay una pregunta de una persona que le dolían los muslos hace 2 años, que está con dolor de muslo, y que se vio y había tenido una artrosis o tenía una artrosis en la columna, pero le dolían los muslos, no le dolía la espalda. Entonces, preguntaba, ¿qué tiene que ver la artrosis de la columna con los muslos? Ahí yo entiendo, doctor, tiene que ver con en el fondo, las malas posturas probablemente que le generó la artrosis, que afectó los músculos, y probablemente ahí quizás también que con kinesiología o ejercicio podríamos disminuirle el dolor en los muslos de esa persona, porque no tiene quizás que ver con la artrosis de la columna. De ahí yo le dejo abierto a ambos qué podría hacer en caso de eso, que el dolor se expresa en otro lado, como decíamos, a veces se generan porque se irradia, pero el problema lo tenía en este caso en la columna. ¿Es factible algo así o no? Maca, ¿tú? ¿Voy yo? Ya, voy yo. Sí. Ya, partamos como tú dices que la columna es como nuestro centro de mando, por lo tanto de ahí sale todos los nervios que mueven o se irradian en dirección a los brazos o hacia las piernas, ¿ya? Me ha pasado muchas veces que tengo gente que tiene una artrosis de espalda y me dice mi dolor no está localizado en la espalda. Siento como el dolor en la cadera o en la zona del muslo, en la parte posterior del muslo, y es netamente porque cambian de posición. ¿Te fijas? Entonces empiezan a forzar ciertas zonas que no deberían estar trabajando en ciertos movimientos y terminan haciendo más trabajo de lo normal, ¿ya? Entonces me pasa mucho que hay ciertos músculos que se inflaman o generan tendinitis porque están siendo forzados a hacer movimientos que no corresponden. Te fijas, netamente como para quitar, en algún momento esa paciente a lo mejor tiene que haberle dado un típico lumbago, que como que lo ocultan mucho la artrosis de espalda con el tema del lumbago. Tú hablas con los pacientes y te dicen, no, sí, mira, yo sufro de lumbago repetitivo, pero me da 3 días y se me quita, o por el trabajo 2 días y se me quita. Ya, eso es un dolor que esconde posiblemente una artrosis, y que ellos creen que netamente porque trabajaron en exceso, estuvieron más tiempo sentados, por eso les dolió y se dejan estar. Y eso hace que compensen ese movimiento o esa postura con otra musculatura que no corresponde, haciéndola trabajar en exceso y generando un dolor muscular, que hay diferentes tipos de dolores musculares igual. Dependiendo del tipo de dolor que ella tenga, podríamos sospechar de algo más o que netamente viene de una compensación como para quitarle un poco el trabajo a la espalda. Doc, ¿algo que aportar? No, que es parte de lo que habíamos hablado ya antes, de que en realidad, bueno, existen estos dolores que son referidos y también son los trastornos del desbalance muscular que existe. Entonces el paciente empieza a compensar de una u otra manera y empiezan a aparecer otros dolores. Así que eso, por eso le di el pase a Maca, que en realidad a ella le toca ver eso. No sé, hay veces que hay pacientes que tienen algún dolor y que uno, dentro de las cosas que hace los kines, es la reeducación postural.
reeducación de la marcha, ¿entiendes? Porque hay que volver un poco a corregir ciertos patrones para poder que obviamente todo el tema de la cadencia del paso, la cinemática de la marcha vuelva a estar normal. Y lo mismo que le decía con él, bueno, vamos a la pregunta y después vamos a lo del dolor de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre la artrosis y la artritis? Carlos, lo comentamos en un principio, te lo voy a repetir rápido. La artrosis es la degeneración del cartílago, ahí me van a corregir si estoy bien, y la artritis es producto de una inflamación de una respuesta autoinmune. Y la artritis dura mucho tiempo, los ciclos. La artrosis en realidad es puntual y puede pasarse, y si yo fuerzo la articulación con el problema, se puede acrecentar en ese momento. ¿Estoy lo correcto? Sí, ¿no es cierto? Aprendí, ¿viste? Claudio, de Canadá. Me operaron de meniscos, pero sigo con dolor en la parte central de la rodilla. ¿Puede ser relacionado a artritis o algo así? ¿O cómo saberlo? Claudio, aquí de Canadá, va a una pregunta central. ¿Cuándo voy al médico? ¿Siempre? ¿A qué médico voy? En este caso, claro, tenía una operación que tiene que ver con traumatología, por lo tanto yo creo que lo lógico es seguir en esa línea, ¿no? Sí, lo que pasa es que en parte es lo que hablaba adelante. Hay veces que están afectadas más de una estructura. Y sobre todo el dolor posterior. Mira, la pregunta, a ver si creo que la estoy viendo por acá. ¿La puedes poner de nuevo? Porque algo dice de la... Ya, listo, vale, ahí está. Mira, esto a mí me toca ver mucho y quizás la Maca también me puede dar la razón o dar su opinión respecto a esto. Cuando un paciente, yendo dirigidamente al caso de este paciente, él puede haber tuvo una rotura de menisco, estuvo mucho tiempo quizá con dolor. Cuando uno tiene dolor de rodilla, adquiere una posición de semiflexión de la rodilla queda doblada en una posición, ¿ya? No logran estirar por completo, por lo tanto, entonces cojean y tienen la rodilla en esta posición. A lo mejor usó bastones, se demoró en operar. Hay muchas cosas. Lo operaron de los meniscos, se le quita el dolor del menisco, pero aparecen otros dolores. ¿Y cuáles son esos otros dolores? Por lo general, los dolores de los pacientes que se operan de rodilla o que se hacen algún tratamiento, yo hago tratamiento de infiltración, le quito el dolor interno de la rodilla, de la artrosis, pero siempre les digo, ojo que te puede, dependiendo todo el tiempo que tuviste con esta rodilla en una contractura en flexión, te pueden empezar a aparecer dolores que antes no tenías. Se te va uno y te aparece otro. Pero son de menor gravedad, pero por lo general son en la zona posterior. Y eso es por todo el tiempo que el paciente no logró estirar por completo la rodilla. Entonces, si lo pensamos al tener la rodilla flexionada tanto tiempo, cuando después la quiere estirar, esos tendones que estaban en esta parte, que estuvieron recogidos tanto tiempo, obviamente ahora empiezan a molestar, ¿ya? Y eso no solo pasa en las lesiones de menisco, sino que en distintas patologías de la rodilla. No sé, Maca, eso es lo que yo siempre le explico a los pacientes. ¿Te pasa eso a ti? Que aparezcan siempre estos dolores posteriores después. En la zona posterior de la rodilla me refiero. Sí, mucho. Tenemos que entender que la rodilla es una articulación súper compleja, igual que la cadera. Aparte de sostener el peso completo del cuerpo, también tiene que darle movilidad a una zona para poder moverla, ¿te fijas? Entonces, claro, cuando uno opera los meniscos hoy en día la operación es muy pequeña, por lo tanto, en un par de meses el dolor de menisco ya se fue, está recuperado. Pero todo lo que está como por los laterales, los tejidos blandos que están alrededor de la rodilla también se ven afectados con esta operación. Una por la posición de semiflexión que hablaba el médico. Hay músculos que trabajan más ese periodo, como hay otros que quedan inactivos. Entonces eso empieza a generar inflamación y empieza a irradiarse para todos lados. Entonces por eso hay mucha gente que te dice, siento que mi dolor ahora es en otro lado que no tiene nada que ver con mi operación. Y es netamente por eso, porque al final el tiempo que estuvo trabajando o estuvo cargando en otras zonas que no debía. Perfecto. Cari, ¿qué exámenes existe o debo hacer para saber si tengo artrosis? Radiografía. Volvemos a lo básico. A mí me llegan muchos pacientes con resonancia.
¿ya? Incluso acá en el hospital. Ya tengo pacientes que del consultorio lo verían al hospital, en el hospital lo ve medicina interna o lo ve algún médico general a encargo del policlínico, lo mandan para acá, y acá obviamente lo primero que le piden es la resonancia. Y la resonancia va a salir mala siempre. Siempre. No hay resonancia buena. No hay resonancia buena. ¿Ya? Entonces, y aparte que el paciente se va a preocupar porque van a salir al menos 3 diagnósticos, al menos 3 lesiones. ¿Tú te has tomado resonancia? ¿Ustedes dos se han tomado resonancia? ¿Salieron buenas? Sí. No hay resonancias normales, ¿ya? Entonces, para diagnosticar la artrosis es radiografía, ¿ya? ¿Por qué razón las resonancias no salen normales? La pega, el trabajo del radiólogo es describir cada una de las anormalidades que ve en la resonancia, ¿ya? Y él los va a buscar y los va a escribir, por más leve que sean, porque ese es su trabajo. Él no tiene idea dónde le duele, cuánto tiempo de evolución tiene, si está tomando o no está tomando medicamento. Lo único que tiene a veces, porque no en todo en las órdenes colocan, a veces tiene un diagnóstico. Y muchas veces el diagnóstico no le aporta en nada al radiólogo. Resonancia magnética de rodilla. Diagnóstico, gonalgia. Que gonalgia es dolor de rodilla. ¿Cachai? No le está diciendo si le duele por dentro de la rodilla, por fuera, por la parte de atrás, como era el otro paciente. Entonces, él tiene que escribir cada una de las cosas. Entonces, la resonancia es buena, pero si yo quiero buscar algo. Lo otro es que si yo creo que el paciente tiene artrosis por el tiempo de evolución que tiene, por el dolor, por la deformidad, yo sé que tiene lesiones de otra estructura. Entonces, por ejemplo, si tiene una artrosis, es evidente que tiene una rotura del menisco, ¿no? Entonces, la resonancia lo que más me ayuda es para poder ver cartílago, ver menisco y todo. Pero en una etapa de artrosis como tal, me es mucho más útil la radiografía. ¿Y la densitometría ósea? ¿Qué opinas de ella? O sea, que la Que también tengo densitometría pacientes que me han llegado con densitometría ósea, junto con la radiografía. que claro, que ahí ya son patologías completamente distintas, ¿cachai? Entonces, ya, la densitometría ósea me va a ayudar para poder ver si el paciente tiene osteoporosis o no, y para poder tener una conducta más bien preventiva y poder evitar fracturas por estrés y de ese estilo. Pero en sí, no, para el tema de la artrosis como tal, no le quita ni le pone, digamos, ¿ya? Ahora, si tiene una artrosis avanzada y te da que tiene una osteoporosis, claramente uno la va a suplementar y todo, pero también no es que vayamos a reforzar mucho más sus huesos. Perfecto. Mira, vamos a una pregunta que tiene que ver con un tema que quiero meterme un poco porque quiero ver lo que es las avances y las perspectivas futuras respecto a la artrosis. Acá hay una pregunta que es de Marta Neira que dice, ¿ayuda en una artrosis de cadera a colocar ácido hialurónico? Y aquí voy a dejar abierto también un poco, también, doctor, para que nos cuente un poco cómo funciona el ocupar sustancias en el fondo que son propias probablemente del cuerpo humano en procedimientos para aliviar el dolor o para regenerar acá muchos dicen que el ácido es el aceite de la rodilla. En el fondo, ¿cómo funcionan, en este caso, el ácido hialurónico o las células madre o el PRP o el PRF en estos tipos de terapias? Ya, existen diferentes tipos de opciones y cada una de estas opciones tiene su indicación. O sea, la infiltración es más clásica. Es corticoide, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, células madre. Esas son como las 4 más clásicas. Cada una tiene su indicación. O sea, yo acá no me juego solo por una. Por ejemplo, si hay un paciente que estuvo pintando su casa y quedó con un dolor en el codo y tiene ese dolor que lleva 4 semanas, 6 semanas y no se le ha quitado, ya ha hecho el tratamiento, se ha hecho masaje, ha tomado pastillas y no se le quita, ese paciente es un buen candidato para una infiltración con corticoides, ¿ya? Los corticoides tienen una pésima fama
pero tienen indicaciones precisas en donde van a andar bien. Pero si tiene una artrosis, en realidad ahí el corticoide le va a ayudar muy transitoriamente y a veces no dura nada y puede afectar aún más. En el caso del ácido hialurónico, el ácido hialurónico es un lubricante. Tú usaste la palabra de un aceite, de un gel. Claro. Yo siempre digo a los pacientes, esto es un WD-40 para la articulación, ¿ya? Que ayuda. Hay un ácido hialurónico muy bueno que ayudan para cuando hay una artrosis moderada, severa. Yo lo utilizo en esos casos para poder lubricar, ¿no? Y para poder darle un mejor rango articular al paciente, para que pueda flectar y extender mejor. El ácido hialurónico entrega un efecto sintomático a corto plazo, o sea, rápido. El paciente siente esta mejor amortiguación, pero el ácido hialurónico tiene un tiempo de absorción. Un buen ácido hialurónico dura alrededor de 6 meses, más o menos, 6, 8 meses. Y después ya el efecto se va. Entonces, la pregunta era si me ayuda. Ayuda para la sintomatología, ayuda para poder aliviar los síntomas durante ese periodo de tiempo. ¿Va a afectar o va a cambiar en algo el cartílago, va a regenerar o alguna otra de las propiedades que tiene el plasma rico en plaquetas y la célula? No, solo es sintomático. Si ya queremos pasar a algo un poco más avanzado, ahí ya caemos en el ámbito del plasma y de la célula. Y ahí en este caso, cuando aplicamos el ácido con el plasma y la célula, lo que buscamos es generar como un neocartílago en parte, restaurar lo que está dañado, aparte de bajar la inflamación. Es que claro, ahí ya cuando empiezan las combinaciones, lo que uno está buscando son efectos duales. O sea, el efecto, por ejemplo, combinar, como dices tú, plasma con ácido hialurónico, células con ácido hialurónico. Estoy buscando el efecto amortiguador que va a entregar el ácido hialurónico, más el efecto antiinflamatorio que tienen los productos biológicos como el plasma o las células. Y este efecto antiinflamatorio disminuye también el dolor del paciente. Lo que hablábamos al comienzo, puede generar una película protectora, sí, dependiendo el estadio del paciente, hace cuánto tiempo lleva con el dolor y eso. Y Mac, aquí un complemento, antes de pasar a la otra pregunta. Se habla esto de las ondas de choque, por ejemplo, que es un tema bastante, no sé si nuevo, yo lo he escuchado hace varios años ya, pero que ayuda también a esta como, no sé si exactamente qué es lo que hace, pero ayuda un poco a la restauración, es como resetear un poco los tejidos. ¿Es tan así? ¿Serviría como complemento? ¿Es más para el tendón y el músculo? ¿O también te ayudaría en una artrosis? Y a ver, sí, la onda de choque es antigua, pero en la actualidad ha estado más potenciado su tratamiento. Porque antes se creía que era más cara la onda de choque, pero hoy en día está mucho más accesible en muchos de los centros, ¿te fijas? Y no solamente en los centros privados, yo creo que también se puede tener en un centro público. Pero yo siento que sí la onda de choque tiene mayor manejo para lo que es tejido blando, ¿te fijas? Netamente un tendón rígido, una inflamación de tendón en la zona muscular, pero no tiene igual un efecto, pero no va a ser un efecto muy notorio en comparación a lo mejor en otras zonas. Es como un complemento a algo más. Solamente onda de choque no va a ser la solución. O sea, en el fondo ahí lo que hablábamos antes, así como multifactorial la artrosis en sí, también un tratamiento que involucre varias cosas podría tener mejores resultados. Exacto, o sea, si es un paciente que tiene varios daños, te fijas en varios tejidos, claro, a lo mejor no ocupar la onda de choque netamente en la zona de artrosis, en la zona articular, pero sí a lo mejor en el tejido, en el tendón que se puso rígido, en el tendón que está inflamado, en otras zonas que también están generando un dolor y que al final hace que el dolor se expanda para todos lados. Por eso digo que es como un complemento a una terapia. Vamos a la pregunta. ¿Qué tan complicado es la artrosis y osteoporosis en cadera, en rodillas, muñecas y dedos? La cadera me preocupa, hago mucho ejercicio con los kinesiólogos y yoga. Rosa María Carreño.
leí bien el Es nombre, como, ya esta pensé, es como, sí. entre tanto meme, ya estaba leyendo el nombre como con desconfianza. Eh, eh, Ella tiene, parece una artrosis generalizada, por lo que digo, que cadera, dedos, manos, rodilla, eh, yo osteoporosis, siempre, siempre cuando te llegan estos pacientes, uno enciende la alarma sobre el tema inicial, sobre artritis o artrosis, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que un poco parar la antena y ahí empezamos a preguntar ya, ¿cuándo te diagnosticaron? ¿Cuándo empezaste con dolor? ¿Cuánto es el tiempo que llevas con deformidad? ¿Tiene algún otro síntoma gastrointestinal? Tiene estos periodos cíclicos de dolor y ahí uno ya empieza a decir, ¿es artrosis o artritis? Pueden ser ambas, digamos. Puedes tener mala suerte que generaste artrosis en varias partes a la vez y que seas joven. Es eso, pero la pregunta era larga. Me Sí, eclipsé un poco, con artrosis todo. y sí, artrosis y Y osteoporosis. osteoporosis. La mezcla se da siempre que hay cuando alguien tiene artrosis tiene osteoporosis, no es necesario eso, yo creo, ¿no? No, no es necesario, porque tú puedes tener la osteoporosis es, hablando ya en términos muy simples, tener los huesitos apolillados, ¿cierto? Es tener una menor mineralización del hueso, ¿no? Eh, pero no es que lo vuelva más grave per se esta asociación, ¿no? O sea, tener las dos cosas, la artrosis y la osteoporosis, en términos de cadera y las articulaciones, o sea, y lo que está comprometido, dedo, o sea, que ahí es donde entra la duda de la artritis. Pero tener las dos cosas, ¿podría ser más agravante para una persona tener las dos en términos de su calidad de vida o en realidad puede ser sobrellevada sin problema? Tú sumas un factor de riesgo al tener osteoporosis, ¿ya? Y el factor de riesgo Perfecto. es tener fractura, ¿ya? Tener fractura por estrés. Ahora, hay veces que si son osteoporosis muy importantes, también podría generar algún grado de dolor. Y el tener osteoporosis, también cuando ya pasamos a la parte, ya si tiene una artrosis importante, severa, y el paciente hay que operarlo, y hay que poner una prótesis, pero hay que recordar que estas prótesis van ancladas en hueso, necesitas un buen hueso. Entonces, si tienes una artrosis más una osteoporosis y te van a operar, ahí ya empezamos con problemas técnicos, desde el punto de vista de qué vamos a hacer para que este implante resista. Porque en traumatología nosotros tenemos que impactar las prótesis, o sea, tienen que quedar apretadas. Entonces, ¿cómo ponemos una prótesis, algo metálico, fijarlo en una cáscara de huevito? ¿Entendés? No te da. Entonces ahí hay que ver si es que uno lo suplementa, si le pone un vástago, que es como una alargadora, eso para que pueda tener un mayor contacto con el hueso a nivel diaficiario. En ese sentido sí puede afectar al momento de una Perfecto. prótesis y puede afectar ser un factor de riesgo adicional para tener una fractura, ¿ya? Ahora, Pero por nada, lo que ¿y leí, qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? ¿Ya? Lo que tiene que hacer es, al que haga yoga, al que haga kine está perfecto, ¿ya? Eso sí, le va, eso le va a pensaba yo. ayudar, le va a ayudar, ¿sí? Tiene que seguir con eso. Eso le iba a decir Maca, hacer yoga no es una contraindicación, al contrario, potencia un poco No. más el tema. De ¿O hecho, sí? el yoga o el pilates son uno de los mejores ejercicios para ganar musculatura. Y son de bajo O impacto. sea, ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque generalmente las mujeres que son las más perjudicadas casi siempre por temas de artrosis, osteoporosis, descalcificaciones y ese tipo de cosas, no somos mucho de levantar pesas, no todas, ya no generalizo. Pero uno de los mejores ejercicios como para poder bajar un poco y relajar, quitar dolores, tener buena musculatura, son el yoga y el pilates. Son uno de los mejores ejercicios que yo siempre les digo, o igual que el nado, que van a mantener una musculatura ahí trabajando constantemente, bien fortalecida, para poder quitarle un poco el peso a ese hueso y a esa articulación que en teoría no nos están ayudando en el día a día. Pero en teoría, mientras ella mantenga yoga o algún ejercicio y sesiones de kinesiología, debería mantenerse lo más estable posible con sus dolencias. Lo que no quiere decir que no va a doler.
a ciertos periodos el dolor puede aparecer por X motivo. O sea, si ya estuvo bien un año y se le ocurrió subir el cerro, posiblemente al otro día sí va a doler mucho las zonas articulares, lo que no va a mantenerse por periodos pequeños si vuelve a reactivar otra vez el ejercicio. Pero sí, la gente cree muchas veces que hacer ejercicio es que esto me va a mejorar y nunca más siento el dolor. No, igual hay periodos en donde, dependiendo de la carga del trabajo que ella está haciendo, se puede reactivar un poquitito el dolor. Perfecto. Vamos a la última pregunta, si es que hay otra. Sí. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, pasamos al tiro. Ok. Leí por ahí, Chile en Latinoamérica es el tercer país con más artrosis. O sea, este es un tema bastante impactante en términos de número y por lo tanto era interesante verlo. Antes de despedirnos, que ha sido bastante fluido y hemos visto varias cosas muy interesantes de la artrosis y creo que hemos ayudado a mucha gente a entender mucho mejor las cosas, la artrosis y cuándo verla y cuándo tratarla. Me gustaría, vamos a partir contigo, Maca, ¿dónde te encuentran si quieren hacer un tratamiento kinesiológico? Lamentablemente yo sé que la kinesiología tiene que venir con una orden médica, pero ¿dónde estáis? ¿Cómo te ubican? Sí, nosotros somos lamentablemente todavía funcionarios de segunda consulta, necesitamos una consulta médica para poder atenderlos, pero podemos hacer terapias preventivas, ¿ya? Y yo en este momento estoy trabajando en el Centro Médico Colina Salud, en Colina, y a través de domicilio también. Pero sí, como tú dices, lamentablemente Chile es un país que reacciona siempre tarde a las cosas. No somos un país preventivo, ¿ya? Porque la terapia de kine en algún momento intentó meterse un poco con el tema de la ergonomía, ¿te fijas? En el tema laboral, que era como muchas de las cosas que generaban desgaste de muchas patologías que hoy en día la gente padece mucho, pero como que no afirmaron mucho ahí con la empresa y la gente sigue yendo a terapia una vez que ya la patología está, en vez de prevenirla antes, la verdad de las cosas. Que sería mucho mejor. Probablemente menos Por supuesto. sesiones, mejores resultados. Exacto, yo siempre le he dicho a mis pacientes eso. O sea, tengo pacientes que llevan 3 años con el mismo dolor y tú dices, en 3 años, posiblemente 10 sesiones, tú eres estado al 100%, hoy en día después de 3 años el daño es mayor, por lo tanto ya con 10 sesiones yo puedo hacer un avance, pero posiblemente necesitas más, ¿te fijas? O necesitas agregarle algún tipo de ejercicio, algún cambio más notorio en tu vida, porque claro, o sea, todo se va desgastando en el tiempo, entonces mientras más aguantan, mientras más esperan, el daño es mayor. Entonces ya tengo que entrar a trabajar con lo bueno que queda, no reparando lo malo, sino con lo que nos queda para poder seguir trabajando. Y me imagino, esto asociado un poco a la fisiatría, que el hacer trabajar músculos y articulaciones con su debido proceso haría que el envejecimiento sea mucho mejor, más saludable. También creo que Por supuesto, pero sí. debería ser muy bien, Catherine. Imagínate que el hombre, mira, lo voy a dar en el tema del hombre, que es más notorio, por ejemplo, a mí me da en el tema de los hombres que llegan a las consultas. Yo era súper activo, jugaba a la pelota toda la semana, de lunes a sábado, y andaba re bien, no me dolía nada. Dejé de jugar a la pelota y me vinieron todos los achaques encima. Y uno dice así como, en Conozco teoría varios. sí, puede ser. Uno dice así como le echa la culpa a la pelota, es porque se mantuvieron activos todo ese tiempo, activamente no solamente en el tema físico, sino que ellos salían del trabajo y se despejaban, su cabeza estaba funcionando, por lo tanto están más vivos, te fijas, están más activos, están menos cansados. El ejercicio produce eso, menos cansancio, más energía. Entonces esas pacientes generalmente te dicen, no, yo dejé de jugar y siento que me hundí, porque lamentablemente su cuerpo estaba acostumbrado a mantener una rutina de ejercicio todos los días y después pasaste a ser un paciente sedentario que solamente va a trabajar y vuelve, va a trabajar y vuelve. Y ahí empiezan todos los achaques de la edad, ¿te fijas? Tal cual. Así que, doctor, ¿dónde lo encuentran? A ver, yo tengo un proyecto personal que se llama Artrocell. Nos encuentran en artrocell.cl. En Instagram también nos encuentran como Artrocell con doble L. Estamos ubicados en Vitacura, muy cerca de la clínica alemana. Y lo que hacemos es tratar a pacientes que tienen artrosis, dolores crónicos,
o lesiones deportivas que no han mejorado y hacemos tratamientos biológicos, ¿ya? Todo esto son infiltraciones, tratamiento con plasma rico en plaqueta, con células madre, ácido hialurónico, eso. Tenemos pacientes de todo Chile, tenemos pacientes que han venido de muy lejos, tenemos los dos pacientes de más lejos, que tenemos un paciente de Suecia que vino a hacerse un tratamiento con células madre, tenemos una paciente que ya ha venido varias veces por distintas lesiones, que es de Isla de Pascua, tenemos pacientes de Chiloé, pacientes de Punta Arenas, Arica, Antofagasta, de todos lados. De hecho, esto nos hizo que empezáramos a ir a Punta Arenas. Estamos yendo a Punta Arenas una vez al mes. De hecho, este mes, por la demanda que tuvimos, estamos yendo 2 veces al mes a Punta Arenas. Y estamos viendo habilitar consultas también en Antofagasta. Yo creo que en un par de meses más también vamos a hacer presencia al menos una vez al mes allá. Y con eso ya cubrir nuestra anatomía como país. Lo interesante es que, dado el crecimiento, quiere decir que las terapias biológicas sí funcionan, tienen buenos resultados. Por lo tanto, eso se agradece también en este tema, porque son las cosas nuevas que vienen, que todavía como un país, como decía Maca, vamos atrasados a veces en las cosas y que empiecen a funcionar y se empiecen a implementar. Me imagino que para el sistema público las terapias biológicas son una cosa inalcanzable hoy en día. Saca la cuenta que recién, esta semana recién, el sistema público cambió el tema de las operaciones de prótesis de rodilla y prótesis de cadera, que van a expandir un poco, que la gente que se atiende en el sistema público pueda operarse en otros lugares a través de FONASA y no tenga que esperar en una lista de espera interminable de repente de 3, 4 años, en donde ya la lesión cada vez peor, para poder optar recién a una prótesis de cadera. Y sacamos la cuenta de que la prótesis de cadera, como nosotros lo hemos hablado en todo este tiempo, no es la única opción que hay, ¿te fijas? Pero ellos siguen dando en el sistema público la opción prótesis de cadera. Sí, creo que va como de la infiltración de corticoides. Y prótesis de cadera. Sí, no hay ninguna otra opción. Todo esto del tremedio se pierde, no hay. La quimio, la fisiatría, las terapias biológicas, es impresionante. Saca la cuenta de que yo tengo pacientes que se atienden en público en espera de una prótesis. Los mandan a kinesiólogo en el sistema público y cuando ellos van, tienen una lista de espera de 3 meses para atenderse recién con kinesiólogo. Y cuando los citan, tienen una sesión a la semana de kinesiología de 1 hora. Te fijas cuando yo hago terapia todos los días o día por medio con esos pacientes y ellos tienen que esperar 3 meses recién para una semanal. Increíble. Doctor, ¿iba a decir algo? Sí, sobre la brecha que existe cuando los pacientes le diagnostican artrosis. Que lo clásico es, tengo 50 años, 55 años, me diagnosticaron artrosis y me dijeron que no estaba para operarme, pero solamente tenía que tomar medicamentos. ¿Ya? O hice la kine y que 10 sesiones y de ahí que tomara medicamentos. Y que me van a operar cuando ya la artrosis esté avanzada. Entonces, pero eso ya es como muy antiguo. ¿Entiendes? Entonces, chuta, sí. El paciente tiene 50 años, 55 años, está con dolor de artrosis, le vamos a dejar paracetamol, tramadol, celecoxib, lo que sea, por durante 15 años, para que a los 65, 70 años, cuando ya perdió 20 años de vida activa, lo vamos a poner una prótesis, ¿no? Y entre medio, durante esos 15 años, no hay nada, 0. No hay ninguna posibilidad. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo creo que esto es como bastante controversial. Aquí ya están 2 grupos, digamos. Está la vieja escuela que defiende completamente esto y hay un pequeño grupo, somos muy pocos los médicos que hacemos esta cuestión, ¿entiendes? Y que en realidad somos mirados con mucho recelo y que prácticamente estamos haciendo cosas que no corresponden, pero es lo que yo siempre le explico a los pacientes. A ver, este tipo de tratamientos son buenos, te van a ayudar a disminuir el dolor, pero hay que ser súper claro también, porque con respecto a la terapia biológica hay mucho merchandising y uno tiene que ser súper claro en lo que le ofrece a los pacientes. O
sea, yo creo que cuando uno le ofrecen un producto y te hablan solo las maravillas del producto y te ofrecen un 100% de efectividad, que en 2 o 3 días ya va a estar perfecto, ya claramente eso se aleja de la realidad, ¿ya? Uno tiene que ser bien claro cuáles son los reales beneficios de los tratamientos, cualquiera sea, y qué es lo que uno va a buscar. En mi caso, yo tengo una tasa de éxito alta con mis pacientes, pero es porque no existe un tratamiento genérico, sino que existe un tratamiento que es caso a caso. O sea, no es Personalizado. lo mismo, pueden tener los dos pacientes artrosis, ¿cierto? Artrosis de rodilla, pero es distinto si tú tienes 55 años con artrosis de rodilla, tienes una artrosis inicial de rodilla, que tu dolor empezó hace 3 meses, a tener, no me voy a ir a los 80 años, a tener 60 años, pero resulta que tienes 20 años de artrosis, 10 años de artrosis y que ya te ha fallado todo el resto. Al primer paciente me la voy a jugar porque en realidad se reintegre y que el dolor desaparezca o que ya no tenga dolor, tenga una molestia, ¿ya? Ese va a ser mi objetivo. Mientras que el segundo paciente, lo que le voy a explicar y lo que le voy a ofrecer es disminución del dolor, ¿ya? ¿Y qué es lo que el paciente necesita? Si no necesita que tú le ofrezcas o necesita algo mucho más que eso, que disminución del dolor. Muchas veces con eso, bajar el umbral del dolor, de tener un dolor 7 a tener un dolor 3, perfecto. El paciente ya está contento con eso, ¿no? Pero yo creo que eso hay que ser claro, también transmitirle al paciente, a los colegas, qué es lo que uno hace, ¿no? Porque acá es muy fácil confundirse y es muy fácil pensar que en realidad uno está ofreciendo un producto como muy maravilloso, pero en realidad hay que ser bastante claro con los beneficios, sus indicaciones, y con eso los pacientes van a quedar conformes también. Yo defiendo las prótesis, ¿no? Si yo no me voy para el otro lado. Mi mensaje parte diciéndole al paciente: si tú quieres una solución definitiva para tu desgaste articular, es una prótesis. Hay que cambiar la articulación. Pero tienen otra cosa. Si tu artrosis inicial, nadie te va a ir a cortar el hueso y te va a poner una prótesis. Primera cosa, ¿ya? Segundo, también hay riesgos. Hay riesgos asociados. Entonces, si tú tienes una artrosis, pero tienes un dolor que es leve, yo al menos si yo tengo un dolor leve, no me pondría una prótesis, porque es una cirugía grandota. Es una cirugía que tiene muchos riesgos. Hay riesgo de infección operatoria, hay riesgo de infección del implante, hay riesgo de trombosis, ¿de acuerdo? Son muy buenas cirugías. Ningún traumatólogo te va a discutir que son excelentes cirugías, pero tienen sus beneficios cuando el paciente está bien sintomático, ¿ya? Entonces, en toda la otra etapa previa es donde aparecemos nosotros, y por eso también es que es el proyecto que nosotros estamos liderando. Perfecto, bueno, los felicito, doctor. Maca, te felicito también. Les deseo mucho éxito, les doy nuevamente las gracias, espero que hayamos podido responder las dudas y probablemente en el futuro nos volvamos a encontrar en otro webinar, quizás, un tema parecido que nos afecte a ambos, ¿ya? Muchas gracias, que estén muy bien, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Vale, adiós. Gracias, hasta luego.